Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo aprendiendo una vez más la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 22. Más largo. Uy, pastor, ¿por qué tan largo? Bueno, vamos a dividirlo en tres puntos, en tres partes. Del versículo 8 hasta el versículo... vamos a leerlo. Vamos a leerlo mejor. Pero del versículo 8 hasta el 22 vamos a dividirlo. Vamos a hablar lo principal que el, el apóstol Pedro está concluyendo el tema del sometimiento y después dice que tenemos que, asimismo tenemos que hacer ciertas cosas. Después él va a dar un ejemplo, si no me equivoco, desde el mismo versículo 13, 12 o 13 en adelante, un ejemplo de una buena conducta de nosotros. Y, y los últimos versículos vas a dar un ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo con nosotros o para nosotros? ¿Ya? Entonces, acuérdate, toma papel y lápiz si puedes ahí anotar todas las cosas que hemos aprendido y vamos a dividirlo en tres partes, en párrafos, en párrafos. Entonces el primer párrafo consta del versículo 8 en adelante. Entonces lo vamos a buscar, versículo 8, y vamos a ir aprendiendo un poco, lo que nos quiere decir el apóstol, el querido apóstol Pedro. ¿Sí? Vamos a ver, ay, está muy largo esto. A ver, lo voy a leer en una versión más actualizada. O sea, no, perdón. Lo voy a leer en una versión Reina Valera. ¿Ya? Para todos aquellos que son verdaderos amantes de la Reina Valera y idólatras de la Reina Valera, vamos a compartir también la Reina Valera con ustedes y vamos a ir viendo allí. Pero está bueno, está bueno. Del versículo 8 dice, versículo 8 hasta el versículo 13. O sea, hasta el versículo 12, vamos, aquí está. Vamos. Es el primer párrafo. Finalmente, el versículo 8 parte con eso. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Wow! ¡Qué lindo el pasaje bíblico! Y después va a apuntar a un pasaje paralelo. Pedro interpreta este pasaje, este pasaje de un salmo. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a ir viendo detalle por detalle. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa y qué es lo que quiere Pedro mostrarnos a través de esto de que tenemos que cuidarnos? El Salmo 34. ¿Sí? ¿Estás preparado? ¿Estamos listos? ¿Sí? Entonces, dijimos, el apóstol Pedro dice, finalmente, el versículo 8, finalmente, cuando hemos hablado del matrimonio, cuando estuvo mi esposa, que la extraño, no está aquí, pero la echo de menos, porque ella fue, en el video anterior, me ayudó bastante en el tema del matrimonio también, de hablar del esposo, de la esposa, hablar de los dos, cómo tienen que ser y podríamos hablar muchas cosas más de eso, pero dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál era el sentir que dice el apóstol Pedro? El de someterse, el de respetarse. Fíjate que algo que no mencionamos y que tal vez lo dijimos, pero la estrategia que le daba Pedro a las mujeres que tenían esposo inconverso, la estrategia que tenían que usar era que ellas fueran amables o que fueran respetuosas para que pudieran ganar sin palabra a sus maridos que no creen en el Señor. Entonces, fíjate, dice, finalmente se todo de un mismo sentir. O sea, todos hagan lo mismo, todos respétense. Qué importante el respeto, ¿no? Pero el respeto entre los cristianos. Pastores, que entre los cristianos no, siempre tiene que existir el respeto. Sí, de repente igual nos equivocamos, faltamos respeto. Pero mira, hace una lista de cosas que tenemos que hacer. Todos de un mismo sentir, dice, compasivos. Después, amándoos fraternalmente, amor entre hermanos, amor entre personas cercanas.
Entonces, amando fraternalmente, tiene que haber un amor fraterno, de sinceridad. Después dice misericordiosos, que seamos alguien misericordioso, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que nos cuidemos entre nosotros. Eso es súper importante. Y mira, también dice amigables. ¿A cuántos a veces, como se dice, han probado un limón y uno pone así como la cara? Hay algunos que ponen cara así y no son amigables. Es importante que seamos personas amigables, cristianos amigables, que se nos vea algo diferente, que se nos vea algo distinto. Después dice, mira, parte con algo positivo, dice compasivos, amando fraternalmente, misericordioso, amigable. Después, no devolviendo mal por mal. No devolviendo algo malo por algo malo. ¿Cuántas veces nos tentamos? Este me la va a pagar, este me la hizo y me la va a pagar, devolviendo mal por mal. Dice, ni maldición por maldición. ¿Alguien alguna vez te ha dicho algo malo y que ha parecido tal vez una maldición? Bueno, nos dice, no devuelvas la maldición. Después dice, sino por el contrario, y ese es el consejo que da, práctico, bendiciendo. Y aquí recordemos lo que dijo Jesús. Dice, oren por los que los persiguen, oren por los... Oh, eso es un desafío para nosotros, los cristianos. Dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, para que fueras heredero de bendición. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Lo que el Señor tiene para ti, para nosotros, para todos nosotros, que heredásemos bendición. Entonces, ¿cuál es la...? Por eso me cuesta comprender de que alguien te diga, mira, Dios va a bendecir tu vida, y siempre uno se lo imagina en forma monetaria, ¿no? Tú le preguntas a alguien y tú le dices, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? No, aquí estoy bendecido. ¿Y por qué estás bendecido? Sí, porque tengo dinero, porque tengo trabajo. Ah, ya. O sea, hemos limitado la bendición solamente al dinero. Solamente porque tengo un buen trabajo, no quiere decir que eso no sea bendecido, sino que hemos limitado la bendición solamente porque tengo sustento, solamente porque tengo trabajo, solamente porque tengo una buena pega, y no la vemos en un área, en un cuadro completo, que la bendición que nosotros hemos heredado es Cristo. Y por lo tanto, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Hemos alcanzado todas las cosas. Entonces no podemos limitar la bendición. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Hoy por hoy, usted puede ver YouTube lleno o videos llenos de eso. Ven y yo te voy a dar la bendición y si tú, no sé, cualquier cosa, yo te voy a bendecir y vas a tener mi bendición. Pero no, la mejor bendición que podemos tener es Jesucristo. Es el Señor. Y eso no te la puede dar nadie. Ni un pastor, ni un apóstol, ni profeta, nada. La bendición te la da Cristo. Te la da el Señor. Eso es súper importante. Que tú lo comprendas. Que tú entiendas. Pero son ejemplos prácticos que Pedro nos está diciendo. Seamos compasivos. Que nos amemos fraternalmente. Que tengamos ese cariño. Misericordiosos. ¿Cuántas veces no tenemos misericordia? Amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición, sino por el contrario, haciendo todo lo contrario. Regla de oro de nuevo. Regla de oro. No es como dicen los árabes o musulmanes o de otra forma, en forma negativa. Dice, si no quieres que te hagan, no hagan. No, Jesús dice en forma positiva. Lo dice de forma positiva. Dice, si tú quieres o tú haz lo que a ti te gustaría que te hicieran. ¿Cómo le gustaría que lo trataran a usted? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Yo tengo que tratar bien. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Difícil? Sí, difícil. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayude. Sometámonos. Ahí volvemos a la palabra. Sometámonos a la dirección del Espíritu Santo. Sujetémonos a la dirección del Espíritu Santo. Respetemos lo que el Espíritu Santo te habla cuando estás actuando mal. Escucha la voz del Espíritu Santo cuando te dice te estás equivocando. Yo muchas veces la he escuchado y he sido terco, me he equivocado, me he comportado mal, pero te quiero decir una cosa. Escucha, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo.
Porque cuando no le escuchamos, nos equivocamos y cometemos errores. Errores garrafales. Ofendemos, dañamos a personas. Y es terrible después remendar todo el asunto. Y es bueno también perdonar. Misericordioso quiere decir perdonar. No devolver mal por mal significa perdonar. Ni maldición por maldición significa perdonar. Eso es súper importante y lo podamos entender. Y aquí Pedro toma el Salmo 34 y da un ejemplo de cómo debemos comportarnos. Mira, aunque no aparece ahí, tú lo puedes leer en los versículos, en el versículo 10, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Y aquí la palabra mal tiene que ver con todo lo que podamos hacer mal. ¿Ya? Desde palabras soeces hasta chisme, calumnia y todo lo que tenga que ver con palabras que no son adecuadas para nosotros. Entonces dice, ¿usted quiere amar la vida? ¿Tú quieres andar bien? Dice, y ver días buenos, sí, refrena su lengua del mal. Dice, y sus labios no hablen engaño. Algo que le detesta a Dios es la mentira. Algo más importante, hermano, algo que he aprendido yo en esta vida y lo he aprendido a través de personas, es que la honestidad siempre tiene que ser un valor fundamental en nosotros. Un valor fundamental en cada persona. Es súper importante que podamos ser honestos. Que nuestros labios no hablen engaño. No hablemos. Seamos personas de bien. Seamos personas que hablen la verdad. Determina en tu vida. Yo escuchaba a un psicólogo clínico, Jordan Peterson, que decía, pero determina en tu vida decir la verdad. Sé honesto. Determínalo. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser verdaderos, no mentirosos, no engañar, ser honestos, ser sinceros. Es súper importante. Es clave para ser exitoso o para avanzar en la vida cristiana, para luchar contra todo lo que es nuestro carácter y toda nuestra vida. Fíjate, dice, apártese del mal y haga el bien. Todo tiene que ver con ese pasaje. Dice, busque la paz y sígala. Qué importante buscar la paz. Entonces la paz no se busca guardando silencio, la paz no se busca eludir. No, la paz no se busca. ¿Cómo se busca la paz? Siendo sincero. Ahora, cuidado con ser sincero. La sinceridad que les quiero decir no tiene que ver con ofender, no tiene que ver con dañar, tiene que ver con ser alguien transparente. Alguien que es digno de confianza. Tiene que ver con eso. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Síguela. Búscala. Porque, mira, y aquí hay una promesa en el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Hermano, los ojos de Dios te están mirando. Los ojos de Dios te están observando. Los ojos de Dios te están viendo tu vida, tu conducta. Tú crees que no está ahí, pero sí, está ahí. Está mirándote. Y una vez más tienes que pasar por la prueba. Y una vez más tienes que pasar por el examen. Y una vez más tienes que rendir de nuevo esa prueba solemne que tanto aman los universitarios. Ese examen de eximirse o no, de terminar bien el ramo. Tienes que pasarlo de nuevo por no hacer lo correcto. Y fíjate, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y después dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Qué precioso lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Te das cuenta? Está en contra de aquellos que hacen el mal. ¡Wow! Y ahí echamos por tierra varias frases, ¿no? Que el Señor aborrece, está en contra del que no hace lo bien. Si esa persona conoce a Cristo, entra al mundo de los justos, a este pueblo santo, a este pueblo justo. Ahora, ¿somos santos porque nosotros nos comportamos como santos? No, somos santos porque somos declarados por Cristo santos.
pero Él quiere que vivamos una vida que agrade a Dios. Eso es súper importante. ¿Por qué me debo comportar de esta forma? Porque mi vida debe agradar a Dios, debe honrar a Dios, darle el valor que Él necesita o Él debe tener en nuestro pensamiento, en nuestra vida cotidiana. Entonces, hemos terminado el primer párrafo. ¿Sí? ¿Estás preparado para el segundo párrafo? Porque aquí tiene que ver con nosotros, con el actuar de nosotros. Sí, el primer párrafo es un desafío para mí, para todos nosotros, pero nos da un ejemplo de promesas. Hay promesas. Los ojos del Señor estarán sobre ti, el Señor escuchará tus oraciones, sí, pero su rostro está en contra de aquellos que hacen el mal. Hagamos el bien, comportémonos. Versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Qué pregunta, ¿no? Es como la que dice Romano. ¿Y si Dios está contigo, quién contra ti? Si Dios está a tu favor, ¿quién va a estar en tu contra? Más bien, si alguna cosa padeces por causa de la justicia, por hacer las cosas correctas, bienaventurados sois. Por tanto, no se asusten, no se amedrenten por el temor de ellos, ni se conturben, no pierdan el control. Yo recuerdo muy bien que estábamos con nuestra hija comiendo ahí en el patio de comida en el mall y de repente vino una réplica del temblor. No recuerdo bien si era el del 2015. Y estábamos ahí y de repente mi hija colapsó, se paró de la mesa y iba a salir corriendo. Y mi esposa la toma y le habla para que reaccione. Entonces, eso quiere decir conturbarse, que no tienes dirección, que pierdes la dirección, pierdes todo. No. Cristo está contigo. Y entonces no puedes estar turbado, no puedes estar desorientado con esta pandemia, sino que tu vida tiene que estar centrada en Cristo. Estamos todos pasando por un momento de crisis, de pandemia, de todo, de cuidarnos, de tal vez del temor de que nos contagiemos, pero quiero decirte una cosa, como dice Pedro acá, yo no sé si, voy a buscarlo si lo podemos ver en una versión más actualizada, qué significa conturbarse, pero si no santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, que hay en vosotros. O sea, quiere que nosotros de una forma, dice, santifiquémonos delante del Señor. En nuestros corazones habla de todas nuestras emociones, de todo nuestro ser, está diciendo de todo nuestro ser. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no enojado, no diciendo, es que yo de repente uno ha visto defender la fe, ¿no? Como que si Dios necesitara defensores, no es así. El Señor quiere que nosotros defendamos nuestra fe, que estemos dispuestos a presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, que demos razonamientos, cosas claras acerca de nuestra fe. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que utilizar, aquí tengo una expresión más, versículo 3 dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Por supuesto, nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. Son bienaventurados, dice. No les tengan miedo a nadie, ni se asusten. Ahí está. Esa es la expresión. Ni se asusten. Y el susto siempre nos paraliza, siempre nos hace correr. Y eso le sucedió a una de mis hijas, llamada Emilia. Fuimos a comprar el pan y ella le salió un perro ahí a ladrarle de la nada. Y ella se asustó demasiado y se alejó de mi lado. ¿Qué se supone que soy yo en esa posición? Yo la tengo que cuidar, yo la tengo que proteger. Entonces ella corrió y yo le digo, Emilia, le hablé fuerte para que me escuchara. Y la Emilia me miró y se devolvió. Y se apegó a mí. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que hacer.
No correr desorientado, no tener temor, sin esperanza, sino que tú te orientas, te enfocas y miras a Cristo, porque Él te cuida y Él te ayuda. ¿Sí? Así que frente al temor, frente al miedo, frente a una crisis de pánico, ansiedad, lo que sea, mira a Cristo, mira al Señor, mira al Señor. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. La gente siempre va a mirar nuestra conducta. Siempre van a decir, no, estos son unos mentirosos, no, este ahora se hizo canuto, ahora se hizo evangélico, ahora se hizo cristiano, ahora quiere hacer las cosas bien. Siempre la gente va a estar, pero con una buena conducta, con un buen ejemplo, nosotros podemos demostrar lo contrario. Y, como decía Pedro anteriormente, dando siempre razón con mansedumbre y reverencia, con respeto. Con un respeto mutuo, ¿no? Después dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hace una comparación y lo hemos visto, parece en el capítulo 2, ¿sí? de la misma epístola. Dale el mismo ejemplo. ¿Ya? No, es como, está claro, ¿no? Se entiende lo que está diciendo acá después, versículo 18. Y aquí termina el párrafo. Desde el mismo versículo 13 al versículo 17 termina nuestro segundo párrafo. Y la clave está al final. Siempre está al final. Mira, veamos el versículo 8, ¿cierto? Y el párrafo terminaba al final. ¿Qué decía? Terminaba con promesas, el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. O sea, ¿qué está diciendo? Ese es el versículo clave. El Señor está pendiente de las cosas que hagamos bien. El segundo párrafo, desde el 13 al 17, el 17 es clave, y él concluye, Pedro, en ese párrafo, y dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es más importante, hermano? Que pases, que sufras, que pases momentos difíciles porque haces las cosas bien o porque la hiciste mal. Porque si la haces bien, alguien te va a aplaudir. Pero si la hiciste mal, yo tengo que guardar silencio. Entonces, versículo 18 da un ejemplo de Cristo. Mira, dice, por tanto también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, ¿quién nos llevó a Dios? Hermano, ¿tú tuviste la oportunidad de acercarte a Dios? ¿Quién se acercó? Dios toma la iniciativa. Hay una gran diferencia entre el deísmo y el teísmo. El deísmo dice que Dios creó el universo, hay un Dios creador, ellos creen que hay un Dios creador, pero este Dios nos abandonó, nos dejó a la suerte. Bueno, los creó y ya me aburrieron, no. Pero el teísmo cree que Dios creó el universo, creó al ser humano, pero a la misma vez se involucra con el ser humano, toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Y eso es clave que podamos comprender. Así que, fíjate, Cristo padeció una sola vez por los pecados, por nosotros, por tus pecados, por mis pecados. Dice, el justo por lo injusto, alguien justo por nosotros injustos. ¿Sí? Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él fue levantado en espíritu. En el cual también fue y predicó el espíritu carcelado. Dice, él proclamó su victoria. Él proclamó el triunfo que él realizó. En los días de Noé, y da el ejemplo de Noé. La gente necesitaba escuchar un mensaje y Noé estaba ahí predicando. Y tiempo pasó. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Hermano, pasó tiempo y tiempo. Pero la gente no se acercó a Dios.
Dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¡Wow! Esto me hace recordar el pasaje bíblico, o el capítulo de Mateo, el capítulo 24, y creo que Lucas también lo menciona, el pasaje paralelo, que dice, una señal de que está cerca la venida de Cristo. Y bueno, esto ha pasado por los siglos, por cada periodo de tiempo. Pero una señal es que dice que como en los días de Noé, así será, ahí será. Estemos atentos, porque la gente va a ser como en los días de Noé. Dice como en los tiempos de Lot. Todos comían y bebían y todos hacían lo que querían, no le importaba a Dios. La frase eso es que como en los días de Noé quiere decir gente que no quiere a Dios en su vida. No quiere a Dios en nada, ni en los colegios, ni en la universidad, ni en la familia, ni en la casa. Es importante que podamos comprender este tiempo. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice. Mientras todos se daban, hacían su vida normal sin temor a Dios, todos hacían su vida normal sin respetar al Señor, todos hacían su vida normal, pero hermanos, estemos atentos en los tiempos, estemos preparados en estos tiempos, entendamos los tiempos. El apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y lo define con esa frase y da una lista después en Timoteo. Hombres amadores de sí mismos, que se aman solamente ellos. Y hoy vivimos esta generación. Hoy vivimos una generación así. De personas egoístas, de personas amadores de sí mismos, que no tienen amor sobre otras personas. Nosotros no podemos actuar así. Nosotros no podemos tener ese corazón. Y la gente en ese tiempo, 8 personas fueron salvadas. Así que, hermano, hay que llamar a la gente a que se vuelva a Cristo. El versículo 21 pareciera que estuviera diciendo algo, como que el bautismo salvara, pero no está diciendo eso, porque después lo pone entre paréntesis. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hace la comparación de cuando vino el diluvio, como que era un bautismo, que ellos fueron conscientes, porque después dice, no quitando la inmundicia de la carne. O sea, el bautismo no va a regenerar tu vida. ¿Qué hace el bautismo? Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Me hace ser consciente de que necesito a Dios, de que necesito seguirle, de que necesito aferrarme a Él a través del bautismo, simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Es un acto público el bautismo, donde yo confieso que soy ya un seguidor de Cristo. No lo hago, no me bautizo para ser cristiano, sino que me bautizo para demostrar que soy un verdadero seguidor del Señor. Y que en forma simbólica muero a mi pasado y resucito para Cristo. Eso es lo que simboliza, lo que es el bautismo. Dice, pero crea una conciencia hacia Dios de que debo de hacer. El bautismo era siempre confesión de pecado, arrepentimiento, entrega. Y en este caso el bautismo significa reconocer a Cristo como mi Maestro, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Dice, versículo 23. Y esto es lindo. Porque primero vimos los ejemplos prácticos que Pedro nos dice. Segundo, nos vimos el ejemplo que nos da acerca de nosotros, cómo debemos comportarnos, de hacer las cosas bien. Y tercero, nos da el ejemplo de Cristo, que Él hizo todo por nosotros. Y fíjate el versículo 23, mira lo que dice. Versículo 22, perdón. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Mira lo que hizo Cristo. Me encanta porque da consejo práctico, le da el consejo a nosotros las personas, y después da el ejemplo de Cristo, dándole un lugar de preeminencia, un lugar de honra. Y le dice, quien subido al cielo está a la diestra de Dios, ha tomado liderazgo, y a Él están sujetos, nota la palabra de nuevo,
someterse, sujetos. Dice, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto. Hay una parte que dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que toda rodilla se doblará ante Él. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, aludiendo al mundo espiritual. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor de nuestra vida, que trae esperanza para nuestra vida y trae esperanza para ti. Qué lindo, ¿no? Hermano, espero que te haya servido esta enseñanza, que hayas aprendido el consejo práctico que da Pedro, que hayas aprendido a que te anima y nos anima a hacer el bien, a hacer las cosas bien, y que nos anima a mirar a Cristo, no a Pedro, no a los consejos solamente, sino no a nosotros mismos, no centrarnos en nosotros mismos, sino centrarnos en el gran ejemplo que Cristo hizo por nosotros. En el siguiente capítulo que vamos a estudiar, el capítulo 4, vamos a hablar acerca del sufrimiento. ¿Es parte de la vida el sufrimiento? ¿Tenemos que sufrir? ¿Quién fue el gran ejemplo de sufrimiento? Lo vamos a aprender en el siguiente capítulo, para que tú lo puedas comprender. Así que Dios te bendiga y quiero orar por ti. Señor Jesús, gracias por este momento que me diste de poder compartir tu palabra. Quiero orar por aquellas personas que necesitan tener un corazón compasivo, misericordioso, una actitud amigable. Señor, que tengan un amor fraternal sobre los hermanos, sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a comportarnos de una buena manera, Señor. Que si pasamos dificultades por hacer las cosas bien, aquí estamos, Señor. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, y queremos mirarte a ti, nuestro ejemplo, que murió por nuestros pecados, que se levantó de la tumba, que resucitó, que proclamó su victoria. Señor, alcanza esta generación que está alejada de ti, Señor, y ayúdanos, Señor. Mira nuestras vidas, porque dices, tus ojos están puestos sobre los justos, Señor, y tu oído están atentos a nuestras oraciones. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Fue bueno compartir contigo.